Millonario estéril se disfraza de pobre y encuentra al heredero ideal en un lugar inesperado. Arthur Montenegro, un hombre que siempre vivió rodeado de lujo y poder, veía su imperio como una extensión de sí mismo. Tenía todo: negocios prósperos, reconocimiento y una fortuna que pocos podían siquiera imaginar. Sin embargo, algo lo corroía por dentro, una sensación de vacío que ningún dinero parecía llenar. Detrás de todo aquel éxito, Arthur guardaba un deseo profundo e inalcanzable: tener un hijo, alguien a quien pudiera confiar no solo su fortuna, sino también su legado, sus logros y los valores en los que creía, aunque a veces dudaba si aún los mantenía. Con el tiempo, este deseo se convirtió en una obsesión silenciosa. Arthur, quien siempre se jactaba de tener todo bajo control, se vio confrontado con algo que no podía dominar: la imposibilidad de generar un heredero. Una visita al médico lo devastó completamente. La confirmación de su esterilidad cayó sobre él como una sentencia. Arthur quedó atónito, sintiendo que el universo lo había traicionado de manera cruel. Él, que tanto había luchado para construir un imperio, ahora se veía impotente para asegurar su continuidad. Esta noticia lo sumió en una espiral de desesperación y frustración. Arthur, conocido por su autocontrol, se aisló en su mansión. El palacio que un día había sido símbolo de su éxito, ahora parecía más una prisión de soledad. Cada habitación, cada mueble caro, le recordaba que no había nadie que pudiera heredar todo aquello. Observaba a sus colegas empresarios desde la distancia, hombres que criaban hijos que parecían ser proyectos de extensión de sus propias ambiciones, y sentía un amargor crecer en su pecho. Mientras reflexionaba sobre su situación, Arthur comenzó a darse cuenta de que su búsqueda de un heredero era más profunda que simplemente querer a alguien que heredara su fortuna. Lo que realmente deseaba era encontrar a alguien que comprendiera los valores que él, en algún punto de su vida, había perdido en medio de la codicia. Quería un sucesor digno, alguien que no fuera corrompido por el dinero, alguien con carácter, empatía y determinación. ¿Pero dónde encontrar a una persona así? Sabía que no podía hallarla en los círculos que frecuentaba. Los hombres y mujeres a su alrededor estaban cegados por el poder y el dinero, tan obsesionados con el estatus como él lo había estado en otro tiempo. Darse cuenta de eso fue un golpe duro, pero le abrió los ojos a una posibilidad que nunca había considerado. ¿Y si el heredero ideal estuviera fuera de ese mundo de riqueza y apariencias? ¿Y si se encontrara entre la gente común, las personas que luchaban todos los días por una vida digna, que vivían sin las máscaras que Arthur conocía tan bien? Fue entonces cuando Arthur decidió cambiar de estrategia. Si el heredero que buscaba no estaba en su mundo, tendría que salir en su búsqueda. Tomó una decisión audaz. Dejaría atrás la vida de lujo y se disfrazaría de hombre común, pobre, para observar a las personas sin la interferencia de su nombre y fortuna. Quería ver quiénes eran esas personas sin ser visto como el millonario Montenegro, sino como un hombre más. Comenzó la planificación. Sabía que no podía hacer esta transición solo. Contrató a un asistente de confianza para que gestionara su imperio mientras él estuviera fuera. Se despidió de la mansión sin gran ceremonia, pero por dentro sentía que dejaba atrás una parte importante de sí mismo. Esa noche, de manera discreta, salió de su casa con una maleta simple, vestido con ropa modesta que, hasta entonces, nunca había tocado su piel. La primera noche como un hombre común fue una experiencia transformadora para Arthur. Acostumbrado a choferes particulares y helicópteros, se vio por primera vez en el transporte público, rodeado de personas que vivían una realidad completamente diferente a la suya. Sintió el cansancio en los rostros a su alrededor, escuchó conversaciones sobre problemas que él nunca había tenido que enfrentar. Era como si estuviera descubriendo una nueva dimensión de la vida, una dimensión de lucha que siempre supo que existía, pero que nunca se había permitido comprender realmente. Caminando por las calles de barrios más humildes, se dio cuenta de algo que jamás habría imaginado. Allí había dignidad y fuerza. Esas personas que trabajaban de sol a sol parecían mover el mundo con sus esfuerzos diarios. Arthur, que siempre se había enorgullecido de ser un hombre de negocios, comenzó a reconocer que esas vidas, muchas veces invisibles a los ojos de quienes vivían en el lujo, eran tan importantes como la suya. Los días pasaban, y Arthur comenzó a mezclarse más profundamente en la vida de aquellos barrios. Buscaba, observaba,
hablaba con las personas y escuchaba historias que lo conmovían profundamente. Cuanto más tiempo pasaba, más se daba cuenta de que el valor de un hombre no residía en lo que poseía, sino en cómo enfrentaba las dificultades de la vida. Arthur estaba aprendiendo lo que significaba vivir de verdad, sin el escudo del dinero para protegerlo. En ese proceso de transformación, Arthur comenzó a cuestionarse más sobre sus decisiones. Había pasado tanto tiempo enfocado en acumular riqueza que había perdido la conexión con lo que realmente importaba: las personas, las relaciones, los valores que tanto buscaba ahora. Todo esto lo hizo reflexionar sobre el tipo de legado que quería dejar en el mundo. Tal vez pensó, su verdadera herencia no estuviera solo en su imperio, sino en algo más significativo, algo que aún estaba tratando de descubrir. Esta inmersión en un mundo ajeno al suyo sacó a la superficie una vulnerabilidad que Arthur nunca había sentido. Por primera vez en años, se sentía desprovisto de control, pero, curiosamente, eso no lo molestaba. Al contrario, sentía una ligereza, una libertad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Sin la obligación de ser el implacable Arthur Montenegro, podía simplemente ser Arthur. Esta travesía apenas comenzaba, pero él ya sabía que no había vuelta atrás. Su vida de lujo lo esperaba, claro, pero no tenía prisa por regresar a ella. La búsqueda del heredero ideal era en realidad una búsqueda de algo mucho mayor. Era una búsqueda de sí mismo, de un sentido que el dinero nunca podría comprar. Arthur finalmente estaba aprendiendo que para encontrar al sucesor perfecto, primero tenía que encontrar al hombre que él mismo había dejado atrás. Los días de Arthur como un hombre común fueron transformadores, pero aún no había encontrado lo que buscaba. En su silenciosa búsqueda de un heredero digno, alguien con principios y carácter para asumir su imperio, vagaba por las calles, observando a las personas en su vida cotidiana. Fue entonces, en una mañana nublada, cuando algo inesperado sucedió. Arthur caminaba sin rumbo fijo por un barrio obrero cuando su coche, que él mismo conducía por primera vez en años, comenzó a mostrar señales de fallos. Detuvo el vehículo cerca de un taller mecánico y mientras esperaba ser atendido, notó la simplicidad y modestia del lugar. El olor a aceite y grasa invadía el aire, y el sonido constante de las herramientas golpeando motores llenaba el espacio. No era el tipo de lugar que solía frecuentar antes de tomar la decisión de disfrazarse, pero en ese momento se sintió curiosamente cómodo. Fue entonces cuando apareció Lucas, un joven de 25 años con las manos sucias de grasa y una mirada enfocada. Era alto, de apariencia simple, vestido con un overol desgastado por el tiempo. Pero lo que capturó la atención de Arthur no fue su apariencia, sino la forma en que trataba a las personas. Arthur lo observó desde lejos mientras Lucas conversaba con un cliente anciano. El hombre claramente estaba preocupado por el precio de la reparación, pero Lucas, con una postura tranquila y comprensiva, lo tranquilizó. «No se preocupe, señor. Haré el trabajo con lo que pueda pagar. Lo importante es que su coche vuelva a funcionar». Esa actitud conmovió profundamente a Arthur. Acostumbrado a ver el dinero como la solución a todos los problemas, quedó impresionado con la manera en que Lucas priorizaba el bienestar de las personas sin poner el lucro en primer lugar. Había algo en ese joven que despertó la curiosidad de Arthur, algo diferente a las personas codiciosas y egoístas con las que estaba acostumbrado a convivir. Sintió que necesitaba conocer mejor a ese mecánico. Decidido, Arthur fue a necesitar ayuda con su coche. Lucas lo atendió de inmediato, sin dudarlo. El millonario, bajo su disfraz, comenzó a conversar con él mientras el joven trabajaba en el motor. Al principio, Lucas no hablaba mucho de sí mismo, pero poco a poco, Arthur logró entablar una conversación. Descubrió que el joven no tenía padre y que cuidaba solo de su madre enferma. La vida de Lucas estaba llena de dificultades, pero el muchacho cargaba con todo, con una serenidad que impresionaba a Arthur. Después de la reparación, Arthur ofreció un pago más alto de lo habitual, como una prueba. Sin embargo, Lucas lo rechazó. «Solo acepto lo que vale el trabajo, nada más», dijo con firmeza. Una vez más, Arthur quedó sorprendido. La honestidad de Lucas era una característica rara de encontrar, especialmente en el mundo donde Arthur estaba acostumbrado a vivir. Los días siguientes estuvieron marcados por encuentros casuales, que poco a poco se volvieron más frecuentes. Arthur volvía al taller con excusas para nuevas reparaciones o simplemente para charlar. Lucas, siempre educado y servicial,
parecía disfrutar de la compañía de aquel hombre mayor y humilde, sin tener idea de quién era realmente. Con el tiempo, se empezó a formar una amistad. Lucas, acostumbrado a enfrentar la vida con sus propios desafíos, comenzó a compartir más de su historia. Habló sobre los sacrificios que hacía para cuidar a su madre y sobre cómo quería darle una vida mejor, pero sin perder jamás su dignidad. Nunca aceptaría un favor sin haber trabajado por él, dijo Lucas en uno de sus raros momentos de desahogo. Arthur, por otro lado, escuchaba atentamente cada palabra, cada gesto. Estaba fascinado por la fuerza silenciosa de Lucas, por su ética de trabajo y los valores que mantenía a pesar de las adversidades. Lucas no era ambicioso en el sentido tradicional. No buscaba riquezas ni poder, solo una vida digna para él y su madre. Para Arthur, esa era la verdadera riqueza. Un día, mientras caminaban juntos después del trabajo de Lucas, Arthur se sintió lo suficientemente cómodo para compartir un poco de su propia historia, claro, sin revelar su verdadera identidad. Habló sobre su frustración con el mundo de los negocios, sobre cómo las personas eran capaces de todo por dinero, y cómo él deseaba encontrar a alguien que valorara más que solo los bienes materiales. Lucas escuchó en silencio, y, después de un tiempo, respondió: «Yo creo que lo más importante en la vida es ser una persona honesta. El resto lo solucionamos de alguna manera». Esa frase resonó en la mente de Arthur durante mucho tiempo. Quizás finalmente había encontrado lo que estaba buscando. Pero antes de tomar cualquier decisión, quería poner a prueba a Lucas. Quería asegurarse de que ese joven humilde era realmente digno de asumir la carga de su imperio. Lo que Arthur aún no sabía era que cuanto más tiempo pasaba con Lucas, más él mismo estaba cambiando. El millonario, que antes solo creía en el poder y el control, comenzaba a ver el valor de las pequeñas cosas, de los gestos honestos y de una vida vivida con propósito. Durante las semanas siguientes, Arthur decidió aplicar pequeñas pruebas. Deliberadamente dejó caer una cartera llena de dinero cerca de Lucas, solo para ver qué haría. Sin vacilar, Lucas recogió la cartera y la devolvió de inmediato, sin siquiera abrirla. «Esto es tuyo. Debiste haberlo dejado caer», dijo con la naturalidad de alguien que no contemplaba otra forma de actuar. Arthur también comenzó a observar cómo Lucas lidiaba con situaciones difíciles en el taller. En una ocasión, dos clientes comenzaron una discusión acalorada, y Lucas, con su calma habitual, intervino y resolvió el problema con diplomacia. No tomó partido, simplemente escuchó a ambos lados y propuso una solución justa. Arthur no solo admiró la habilidad de Lucas para tratar con las personas, sino que comenzó a verlo como un líder natural. Alguien que, con el tiempo y la orientación adecuada, podría asumir grandes responsabilidades. Con cada nuevo día que pasaba al lado de Lucas, Arthur sentía que estaba más cerca de tomar una decisión. Pero al mismo tiempo, comenzaba a preguntarse si era justo involucrar al joven en algo tan complejo como el mundo de los negocios. Lucas era feliz en su vida simple, y Arthur temía que al revelar su verdadera identidad pudiera destruir esa simplicidad y corromper ese espíritu puro que tanto admiraba. A pesar de todo, la amistad entre los dos crecía. Arthur estaba cada vez más convencido de que Lucas era el heredero que tanto había buscado, pero una pregunta seguía rondando su mente. ¿Aceptaría Lucas este destino o preferiría seguir viviendo la vida sencilla que siempre había conocido? Arthur estaba cada vez más convencido de que Lucas era la persona adecuada para heredar su imperio. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión definitiva, sentía la necesidad de probar más profundamente el carácter del joven. Lucas había demostrado integridad y generosidad en varias ocasiones, pero Arthur sabía que en el mundo en el que él vivía, las presiones y tentaciones eran inmensas. Necesitaba estar absolutamente seguro de que Lucas no se corrompería por el poder y el dinero si aceptaba su oferta. Con este pensamiento en mente, Arthur comenzó a planear pequeños desafíos, situaciones cuidadosamente diseñadas para probar el carácter de Lucas en diferentes contextos. Esas pruebas, sin embargo, no podían parecer forzadas. Arthur sabía que Lucas era perspicaz y sospecharía de cualquier comportamiento extraño. Los desafíos debían ser naturales. Situaciones cotidianas en las que el joven pudiera mostrar quién era realmente. La primera prueba llegó de manera simple. Un día, Arthur apareció en el taller donde trabajaba Lucas, disfrazado como siempre, con un problema trivial en su coche. Mientras Lucas trabajaba en el vehículo,
Arthur inició una conversación sobre el dinero, insinuando que tenía conexiones que podrían ayudar a Lucas a ganar más dinero de manera rápida y fácil, sin necesidad de trabajar tanto en el taller. Arthur observaba atentamente las reacciones del joven mientras hablaba. Lucas, sin embargo, ni siquiera parpadeó. Continuó trabajando en el motor mientras respondía tranquilamente. El dinero fácil nunca es realmente fácil, siempre tiene un precio, y prefiero dormir tranquilo sabiendo que gané el mío honestamente. La respuesta fue tan directa y sincera que Arthur sintió una silenciosa satisfacción. Lucas había pasado la primera prueba sin siquiera darse cuenta de que estaba siendo evaluado. Días después, Arthur creó otra situación. Dejó intencionalmente una gran cantidad de dinero en el asiento trasero del coche mientras pedía a Lucas que lo condujera para probar el vehículo. Cuando Lucas regresó, le entregó el dinero a Arthur, diciendo: «Olvidaste esto en el coche. Debes tener más cuidado con tus cosas». Una vez más, Lucas había demostrado una honestidad inquebrantable. Para él, tomar algo que no le pertenecía no era una opción, ni siquiera un pensamiento. Arthur, observando cada detalle, comenzó a preguntarse hasta dónde llegaba la integridad de aquel joven. En todos los desafíos hasta ahora, Lucas había demostrado que no era alguien que se dejara deslumbrar por el dinero. Pero ¿qué sucedería si Lucas se viera expuesto a una situación de gran presión, donde su propia seguridad o bienestar estuviera en juego? El momento para esa prueba llegó poco después. Un día, dos clientes comenzaron una discusión acalorada en el taller. Arthur, que estaba cerca, observaba con atención mientras la situación se intensificaba. Uno de los clientes, visiblemente irritado, acusaba al otro de intentar robar una pieza de su coche. Lucas, que estaba en medio del conflicto, intervino rápidamente. No tomó partido, sino que calmó a ambos hombres y propuso una solución justa. Que cada uno expusiera su punto de vista, y él mismo verificaría la situación con imparcialidad. Con paciencia y tacto, Lucas analizó los hechos, y en pocos minutos la cuestión se resolvió sin que la situación se agravara. Aquello no fue solo una demostración de autocontrol y diplomacia, sino también de liderazgo. Arthur quedó impresionado. Lucas no solo tenía el carácter que él tanto buscaba, sino también la capacidad de liderar y tomar decisiones difíciles, cualidades que cualquier heredero de un imperio necesitaría. No obstante, a pesar de todas estas pruebas, Arthur comenzó a sentir una duda creciente dentro de sí. Se estaba acercando cada vez más a Lucas, y la amistad que habían desarrollado parecía genuina. Lucas confiaba en él, lo veía como un amigo mayor y sabio, alguien con quien podía compartir sus preocupaciones y aspiraciones. Pero Arthur sabía que esa confianza se basaba en una mentira. No era el hombre sencillo que Lucas creía que era. Con cada día que pasaba, Arthur se sentía más presionado por la necesidad de revelar su verdadera identidad, pero temía las consecuencias. Lucas era una persona sencilla, con deseos simples. Solo quería cuidar a su madre y vivir una vida tranquila, sin grandes ambiciones. Y Arthur sabía que al revelar la verdad podría destruir esa simplicidad. ¿Aceptaría Lucas la carga de convertirse en el heredero de un colosal imperio? ¿O se sentiría traicionado y rechazaría todo, prefiriendo continuar su vida como siempre había sido? Mientras estas dudas atormentaban a Arthur, Eduardo, su abogado y amigo de toda la vida, comenzó a sospechar. Había notado la prolongada ausencia de Arthur en el mundo de los negocios y los movimientos financieros extraños de sus activos. Aunque Arthur había dejado a un asistente de confianza para gestionar su imperio, Eduardo conocía bien a su patrón y sabía que algo estaba ocurriendo. Decidido a descubrir la verdad, Eduardo comenzó a investigar más a fondo, decidido a encontrar a Arthur y entender qué estaba tramando. La situación se intensificó cuando Eduardo siguió una pista que lo llevó al pequeño taller donde trabajaba Lucas. Al ver a Arthur conversando con el joven mecánico, la verdad comenzó a emerger para Eduardo. Lo confrontó poco después, exigiendo saber qué estaba pasando. ¿Has perdido la cabeza, Arthur? ¿Te estás mezclando con personas que no tienen idea de quién eres? ¿Qué estás tratando de probar? Arthur intentó explicarle su búsqueda de un heredero, pero Eduardo se enfureció. Creía que Arthur estaba cometiendo un grave error al involucrarse con alguien como Lucas. Este joven no tiene idea de lo que le espera. El mundo de los negocios lo destruirá. Estás poniendo en riesgo todo lo que has construido por una ilusión. Pero Arthur no se dejaba intimidar.
veía en Lucas algo que nadie más parecía ver: el potencial de un líder honesto, alguien capaz de aportar una nueva visión al Imperio Montenegro, una visión basada en valores reales, no solo en el dinero. Sin embargo, en ese momento crítico, ocurrió algo que Arthur temía profundamente. Lucas, sin querer, escuchó parte de la conversación. En ese instante, descubrió que el hombre que pensaba que era su amigo era, en realidad, un millonario disfrazado. La expresión de sorpresa y traición en el rostro de Lucas fue devastadora para Arthur. Lucas lo confrontó de inmediato, exigiendo saber por qué había ocultado su verdadera identidad. Arthur intentó explicarse, diciendo que quería conocer al verdadero Lucas, sin que la influencia del dinero alterara su comportamiento. Sin embargo, Lucas se sentía profundamente traicionado. Todo lo que valoraba en su amistad parecía haber sido construido sobre una mentira. ¿Me usaste como un experimento?, preguntó Lucas, con la voz llena de dolor. Arthur trató de convencer al joven de que sus intenciones eran buenas, que lo veía como el heredero perfecto, pero Lucas no quería escuchar. La amistad que ambos habían construido estaba al borde de romperse. Arthur sintió, por primera vez, el peso de la mentira que había estado cargando. Había subestimado el impacto que tendría la verdad, y ahora estaba a punto de perder al joven en quien había depositado todas sus esperanzas. Lucas no podía creer lo que acababa de escuchar. La revelación de que Arthur, el hombre sencillo y humilde con quien había forjado una amistad sincera, era en realidad un millonario disfrazado dejó al joven aturdido. Se alejó rápidamente del taller sin decir una palabra más. Su mente estaba llena de preguntas, dudas y un profundo sentimiento de traición. Para él, Arthur se había convertido en algo más que un simple cliente. Era un amigo, pero ahora todo parecía una farsa. Arthur intentó seguirlo, llamando a Lucas por su nombre, pero el joven no miró hacia atrás. Necesitaba tiempo para procesar todo. ¿Cómo alguien podía ocultar algo tan grande y al mismo tiempo construir una amistad tan verdadera? ¿Sería que toda la relación entre ellos se basaba en una mentira? Estas preguntas pesaban en el corazón de Lucas mientras caminaba por las calles que conocía tan bien, ahora sintiéndose perdido. Cuando finalmente llegó a casa, su madre notó de inmediato que algo no estaba bien. Lucas se sentó a la mesa de la cocina sin decir nada. La casa, que siempre había sido su refugio, ahora le parecía pequeña y sofocante ante la magnitud de la verdad que acababa de descubrir. Su madre lo observó en silencio, esperando a que él quisiera hablar. Pasaron horas antes de que Lucas decidiera contar lo que había sucedido. «Mamá, no lo vas a creer», comenzó, buscando las palabras correctas. «Arthur, ese hombre que siempre venía al taller, él es millonario. Estaba disfrazado todo este tiempo. No sé ni qué pensar». Su madre, escuchando atentamente, frunció el ceño, pero su expresión era tranquila. «¿Y por qué se disfrazaría de esa manera?», preguntó, tratando de entender mejor la situación. Lucas intentó explicarle lo que Arthur le había contado sobre su búsqueda de un heredero, sobre cómo quería encontrar a alguien de confianza para dejarle su legado y cómo veía a Lucas como esa persona. Pero, incluso mientras hablaba, Lucas sentía que algo dentro de él se rompía. El peso de la responsabilidad que Arthur sugería le parecía abrumador, y la forma en que se había hecho bajo un disfraz lo hacía dudar de la autenticidad de cualquier intención. «Te sientes traicionado», dijo su madre, con calma, «y con razón. Pero, hijo, también piensa en por qué hizo eso. Puede que, en el fondo, solo quisiera encontrar a alguien en quien confiar. Y tal vez vio eso en ti. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con esta verdad?». Esas palabras resonaron en Lucas mientras pasaba la noche en vela, pensando en todo. Por un lado estaba el dolor de la mentira, el hecho de que Arthur había ocultado su verdadera identidad y probado su honestidad sin que él lo supiera. Pero por otro lado estaba la amistad que, de alguna manera, parecía genuina. ¿Era posible que Arthur realmente creyera que Lucas era una persona digna de confianza? Lucas sabía que necesitaba tiempo para pensar y decidir qué hacer a continuación. Mientras Lucas se alejaba para reflexionar, Arthur estaba desesperado. Sabía que había cometido un error enorme al no decir la verdad desde el principio. La relación que había construido con Lucas ahora parecía estar al borde del colapso por su decisión de mantener su identidad en secreto. Eduardo, por otro lado, lo veía de manera diferente. Para él, Arthur debía dejar atrás a Lucas y volver a su imperio, al mundo de los negocios que lo necesitaba.
No puedes esperar que un joven mecánico sin ninguna experiencia en este mundo asuma el peso de tu legado, le decía Eduardo insistentemente. Eso los destruirá a ambos. Pero Arthur no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Sabía que había algo en Lucas, algo que lo diferenciaba de todos los demás que había conocido en el mundo de los negocios. Lucas tenía honestidad, integridad y, sobre todo, una visión de la vida que no estaba impulsada por la codicia ni por la ambición desmedida. Era exactamente eso lo que Arthur necesitaba para darle continuidad a su imperio de una manera diferente, más humana. Decidido a intentar recuperar la confianza de Lucas, Arthur decidió ir a la casa del joven. No sabía qué esperar, pero sabía que necesitaba ser honesto y vulnerable como nunca lo había sido antes. Al llegar fue recibido por la madre de Lucas, quien lo reconoció de inmediato, aunque nunca había sospechado de su verdadera identidad. Arthur esperó pacientemente hasta que Lucas, a regañadientes, decidió hablar con él. Cuando el joven apareció se sintió una tensión en el aire. Arthur comenzó a hablar, con una sinceridad que rara vez mostraba en su vida pública. Lucas, sé que lo que hice estuvo mal. Ocultar quién soy, mentirte, fue un error enorme. Pero créeme, no lo hice con mala intención. Lo hice porque quería encontrar a alguien en quien pudiera confiar, y encontré eso en ti. Lucas escuchaba en silencio, con los brazos cruzados, aún cauteloso. Arthur continuó, sé que no quieres lo que tengo para ofrecer. No buscas riqueza ni poder, y es precisamente por eso que te veo como el heredero ideal. He cometido muchos errores en mi vida, pero el mayor de ellos sería dejar que creyeras que esta amistad fue falsa, porque no lo fue. He aprendido mucho de ti, y he llegado a admirar al hombre que eres. Después de un largo silencio, Lucas finalmente habló, su voz cargada de emoción. No quiero nada de tu imperio, Arthur. Nunca lo quise. Todo lo que quiero es vivir mi vida tal como es, sencilla y honesta. Arthur sintió un nudo en el pecho, pero estaba preparado para esa respuesta. Sabía que esa podía ser la elección de Lucas, y aunque era dolorosa, la respetaría. Lo entiendo, dijo Arthur, con voz suave. Pero si me lo permites, me gustaría ofrecerte algo diferente. No quiero que heredes mi imperio tal como es. Quiero que construyamos algo nuevo juntos. Algo que marque la diferencia en la vida de las personas. Algo que no sea solo sobre dinero, sino sobre un impacto real. Lucas lo miró con desconfianza, todavía luchando con los sentimientos de dolor y traición. Pero al mismo tiempo, algo en las palabras de Arthur tocó una parte de él que creía que tal vez podría haber una manera de hacer el bien, sin perderse a sí mismo. Necesito tiempo, dijo finalmente Lucas. No puedo tomar esa decisión ahora. Arthur asintió, respetando el espacio de Lucas. Sabía que tenía mucho que hacer para recuperar la confianza del joven, pero estaba dispuesto a intentarlo. La decisión ahora estaba en manos de Lucas. Arthur se despidió con la promesa de darle todo el tiempo que necesitara. Mientras Lucas reflexionaba sobre su futuro, Arthur también comenzó a pensar en lo que realmente significaba dejar un legado. Tal vez, en lugar de simplemente transferir su fortuna, podría crear algo más significativo, junto con Lucas, que beneficiara tanto a la comunidad como a su propia conciencia. Ambos sabían que la decisión que tomarían pronto podría cambiar sus vidas para siempre. Los días que siguieron a la visita de Arthur a la casa de Lucas estuvieron marcados por el silencio y la reflexión. Lucas, quien siempre había vivido de manera sencilla y directa, ahora se encontraba en medio de un torbellino de emociones y decisiones que nunca imaginó que tendría que enfrentar. El peso de la revelación de Arthur, junto con la propuesta de construir algo nuevo juntos, aún lo dejaba dividido. Sabía que su vida podría cambiar drásticamente, pero el miedo a perder su esencia lo hacía dudar. Lucas pasaba horas en silencio, pensando en todo lo que había escuchado. Su madre, siempre atenta, observaba a su hijo con preocupación, pero también sabía que necesitaba tiempo. «Tienes un buen corazón, Lucas», le dijo un día, al verlo sentado en el porche, mirando al horizonte. «Lo que sea que decidas, sigue lo que crees que es correcto. No dejes que el miedo o el orgullo decidan por ti». Esas palabras resonaron en la mente de Lucas. Sabía que tenía que hacer algo, no podía seguir evitando la cuestión. Entonces, en un impulso de decisión, tomó sus llaves y condujo hasta la oficina de Arthur. Al llegar, fue recibido con sorpresa por los empleados, que claramente no estaban acostumbrados a ver a alguien como Lucas en un entorno tan lujoso e imponente.
Sin embargo, lo condujeron hasta la oficina de Arthur, donde el millonario lo esperaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. «He decidido hablar contigo», dijo Lucas directo en cuanto entró en la sala. Arthur se levantó de su silla y lo invitó a sentarse. Había tensión en el aire, pero también una intención clara de resolver las cosas. «He pensado mucho en todo lo que dijiste, Arthur, y la verdad es que aún me siento incómodo con todo esto. Mi vida siempre ha sido sencilla y es así como me gusta vivir. Nunca quise involucrarme en grandes negocios ni asumir grandes responsabilidades. Pero hay algo en lo que dijiste que me hizo pensar». Arthur lo escuchaba con atención, sin interrumpir. Sabía que Lucas era un hombre de pocas palabras, pero cada una de ellas llevaba un peso enorme de sinceridad. «Dijiste que querías hacer algo diferente, algo que pudiera realmente impactar la vida de las personas. Y para ser honesto, eso me hace pensar. Si hay una manera de usar todo ese poder y dinero para algo bueno, algo que ayude a personas como mi madre y yo, quizás esté dispuesto a escuchar más». Arthur sintió una ola de alivio y emoción. Esa era la oportunidad que había estado esperando. Sabía que no podía forzar a Lucas a entrar en el mundo de los negocios de la manera tradicional, pero también sabía que el joven tenía algo que muchos de sus ejecutivos no tenían: una visión del mundo basada en la empatía y la humanidad. «No quiero que entres en este mundo para convertirte en algo que no eres, Lucas», dijo Arthur, con la voz baja y cargada de emoción. «Lo que quiero es crear algo que tenga sentido para ti. Podemos empezar de manera pequeña, con proyectos que ayuden a tu comunidad y ver hasta dónde llegamos. No tiene que ser una transición abrupta. Podemos construir esto juntos, sin prisas». Lucas se quedó en silencio por unos segundos, reflexionando sobre las palabras de Arthur. Sabía que esta propuesta era diferente a todo lo que había considerado para su vida, pero había algo tentador en la idea de poder hacer el bien en una escala mayor, sin perder su simplicidad. Quizás podría encontrar un equilibrio, una manera de seguir siendo fiel a sí mismo mientras ayudaba a otras personas. «Si acepto esto, Arthur, será con algunas condiciones», dijo finalmente Lucas. «No voy a mudarme a tu mundo. Quiero seguir viviendo donde vivo, trabajando como siempre lo he hecho. Y quiero que cualquier proyecto que hagamos esté enfocado en ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Nada de beneficios desmedidos, nada de explotación. Si puedes aceptar eso, tal vez podamos trabajar juntos». Arthur sonrió, una sonrisa genuina que rara vez aparecía en su rostro. «Acepto todo lo que has dicho, Lucas. Esa es la visión que necesitaba, y por eso eres el heredero ideal para lo que quiero construir». Los dos se dieron la mano, sellando un nuevo tipo de acuerdo, uno que no implicaba contratos llenos de cláusulas legales o estrategias de mercado, sino una alianza basada en la confianza y el propósito. En los meses que siguieron, Lucas y Arthur comenzaron a trabajar juntos en pequeños proyectos sociales, como la renovación de casas para familias necesitadas y programas de apoyo para jóvenes de la comunidad. Lucas, manteniendo su sencillez, continuaba trabajando en el taller, pero ahora con una nueva misión. Se involucraba en las decisiones de los proyectos, asegurándose de que todo se hiciera de manera ética y transparente, sin la interferencia del lucro. Poco a poco, la sociedad entre ellos comenzó a tomar forma. El taller de Lucas se convirtió en un punto de encuentro para discutir cómo expandir los proyectos y ayudar a más personas. Arthur, que antes solo se preocupaba por los números y el crecimiento de sus negocios, ahora sentía un nuevo tipo de satisfacción. No solo estaba transfiriendo su riqueza a un sucesor, estaba creando algo que realmente impactaba la vida de las personas. Eduardo, el abogado, aún desconfiaba de la idea y de vez en cuando intentaba convencer a Arthur de que esa no era la mejor decisión para su imperio. «Esto no es un negocio, Arthur. Estás tirando años de trabajo por caridad», decía, exasperado. Pero Arthur, por primera vez, no se dejaba influenciar. «No estoy tirando nada, Eduardo. Estoy finalmente construyendo algo que va a durar mucho más que el dinero». Con el paso del tiempo, la influencia de Lucas también comenzó a cambiar a Arthur. El millonario, que antes veía el mundo solo a través de los ojos del lucro, ahora veía a las personas y sus necesidades de una manera más humana. Comenzó a frecuentar más la comunidad de Lucas, conociendo a las personas, escuchando sus historias y entendiendo lo que realmente les importaba. Lucas, por su parte, mantenía su vida sencilla, fiel a sus valores.
Había encontrado una manera de ayudar a más personas sin perderse a sí mismo. La sociedad con Arthur, a pesar de ser improbable, comenzó a florecer en algo mucho mayor de lo que ambos imaginaban. Lo que comenzó como una búsqueda de un heredero terminó siendo una jornada de transformación para ambos. Arthur, el millonario que un día buscó a alguien para continuar su legado, ahora construía, junto con Lucas, algo que no era solo un imperio de riquezas, sino un legado de impacto social, basado en la honestidad, la empatía y el cambio real. Y Lucas, el joven mecánico que nunca quiso nada más que una vida tranquila y digna, ahora formaba parte de algo mucho más grande de lo que jamás había soñado, pero de una manera que respetaba y sobre todo le permitía seguir siendo él mismo.